En la clausura de la Asamblea General Ordinaria, a la que acudió el consejero de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, se puso de manifiesto la intención de la Xunta de iniciar las obras del Centro Verde del Polígono en el segundo semestre de este año, para que finalicen a mediados de 2009. Una infraestructura que contará con una inversión de algo más de 700.000 euros. El Centro Verde se emplazará en una parcela de 3.000 metros cuadrados cedidos por el Concello de San Cibrao. Entre as principales funcións deste Centro Verde van estar admitir e rexistrar os residuos industriales, clasificar e separar os residuos según a súa naturaleza, optimizar os custes de recollida de residuos xerados no polígono e reducción de custes adicados por cada empresa ao transporte dos residuos hasta as plantas de tratamento. Por su parte, los miembros de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao destacaron las oportunidades que ofrecerá la plataforma ferroviaria del AVE y el proyecto del Val d'Arraveda como los grandes retos para el futuro, además del enlace con la autovía Rías Baixas, un proyecto necesario para impulsar esta zona industrial.